De entre todas esas cosas que nos pasan a las personas y que se pueden trasladar casi literalmente a las marcas, hay una muy interesante de la que te quiero hablar hoy. Y es que a veces creemos que para que nos elijan, tenemos que parecernos más a lo que el otro espera. Es como ser menos intensos, menos raros, menos pequeños, menos locales, menos concretos, menos nosotros en definitiva. Como si ser lo que somos no fuera suficiente. Y entonces empezamos a suavizar las cosas, a quitar o a limar aristas, a hablar como habla todo el mundo, a decir frases que suenan bien pero que no nos pertenecen en absoluto, a intentar parecer más grandes, más profesionales, más deseables, más fáciles de entender, hasta que llega ese momento que yo creo que todos pasamos en alguna etapa de la vida, en el que la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo hago para gustar más?, sino que empieza a ser ¿qué parte de mí no estoy dispuesta a negociar? Y esa pregunta, que parece muy personal, también es una pregunta, diría, profundamente de marca. Porque hay marcas que se comunican simplemente para vender y hay marcas que, llegado el momento, tienen que comunicarse para defender quiénes son. Y de eso, en realidad, es de lo que quiero hablarte hoy. De una marca que se ha defendido, de una campaña que en principio podría sonar muy aburrida, de hecho a mí me sonaba muy aburrida hasta que vi lo que había detrás, ¿no? Hasta que vi lo que había detrás y delante, ¿no? Hasta que profundicé y vi de qué se trataba. Porque en principio va de bancos, va de una OPA hostil, va de accionistas, de porcentajes y de todas esas cosas que parecen muy lejos de nosotros, o al menos de las personas que estamos distanciadas, ¿no?, de ese mundo de las finanzas. Y sin embargo, acabó siendo una de las campañas más interesantes de los últimos años en España y no exagero nada. Hablo del Banco Sabadell y de su comunicación frente a la OPA hostil del BBVA. Pero vamos a tranquilizarnos, que no voy a hacer un episodio sobre banca, como te decía. Yo no me levanto, me imagino que como tú, no me levanto pensando por la mañana qué ganas tengo hoy de analizar una OPA hostil. No, todo lo contrario. Lo que me interesa de este caso es otra cosa. Me interesa cómo una operación financiera se convirtió en una historia. Me interesa cómo una campaña consiguió sacar una conversación de los despachos y llevarla a la calle, así literalmente. Y me interesa también cómo el copy ayudó a construir todo este relato. Y sobre todo, me interesa lo que cualquier marca puede aprender de esto. Una marca pequeña, una marca familiar, un e-commerce, una marca que vende producto físico al fin y al cabo, o una marca que a veces simplemente siente que para competir tiene que parecerse a las grandes. Y es que yo diría que la gran lección de esta campaña es justo la contraria, que no tienes que intentar parecer más grande, sino aprender a defender mejor lo que eres, lo que te diferencia. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande, al habla Cris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad, tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, reconstruir la comunicación de marcas desde dentro y verlas en acción a través de su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Ya sabes que por aquí te hablo eso, ¿no? De marcas, de comunicación, de copywriting y de todas esas cosas que no se ven, pero que hacen que una marca deje de sonar como todas. Y hoy, como te decía, quiero hablarte de marcas que saben defenderse, de este caso del Banco Sabadell. Y lo primero, una aclaración importante. No voy a decir que que cualquier campaña publicitaria sea capaz de salvar, ¿no? En este caso, que esta campaña publicitaria haya salvado a un banco. No. Eso sería muy bonito, muy épico y muy de titular para LinkedIn, pero también sería bastante simplista.
una OPA y al final una operación complicada como esta no fracasa solo por una campaña. Aquí hay factores económicos, empresariales, políticos, accionariales, regulatorios, y ya estoy entrando en un lenguaje que ni yo sé qué estoy diciendo. Y otras muchas más cosas que no controlo y que no voy a fingir que controlo, ¿vale? Esto se lo dejo a los financieros. Pero sí creo que esta campaña hizo algo muy poderoso. Ayudó a cambiar el marco desde el que se interpreta una operación de este tipo. Y eso en comunicación es muchísimo. Porque cuando algo se queda simplemente en el lenguaje técnico, solo lo entienden, pues eso, los que están ahí dentro. Pero cuando una marca logra traducirlo a una historia que la gente entiende, que comenta, de la que quiere participar, que siente y hace suya, entonces la comunicación empieza a hacer algo mucho más grande que informar. Empieza a mover, a remover, a movilizar. Y eso es lo que más me interesa de todo esto. No la OPA en sí, sino cómo se contó. Porque el poder en comunicación no está solo en lo que pasa, sino está en cómo conseguimos que se entienda lo que pasa. En ese cómo. Y aquí precisamente en esta campaña aparecen varios mecanismos de copywriting, de comunicación, de publicidad, que me parecen buenísimos y que merece la pena detenernos sobre cada uno de ellos, porque además parece que es algo lejano, que es un sector lejano que no va con tu marca, pero muchas veces quitarnos las orejeras de mirar solo en nuestro sector es valiosísimo y nos permite conectar ideas y traer a nuestro campo recursos, mecanismos que luego filtrados por nuestra filosofía, nuestra ideología, pues pueden dar lugar a campañas buenísimas y a una forma de comunicar que igual es la que estamos buscando. Así que bueno, voy a empezar con el primero, que es el más evidente, pero también uno de los más potentes, que es ese David contra Goliat. Es decir, ese pequeño frente a un grande. Una parte pues, que es aparentemente más débil frente a uno que, pues, que es más fuerte. Así, dicho claramente. Una entidad que intenta resistir frente a otra con más tamaño, con más poder, con más músculo y con más capacidad de imponerse, y frente a la que en principio crees que no tienes nada que hacer, ¿no? Y esta estructura del David contra Goliat funciona porque los seres humanos tendemos a identificarnos con ese David, con quien parece tenerlo más difícil, que no tiene ventaja, que no parte con ventaja, con quien no gana por fuerza bruta, sino por inteligencia, por astucia, por convicción, por una razón moral que nos parece más limpia y más ética y más bonita, ¿no? Dicho así, con esta palabra, que no dice nada, pero que creo que se entiende, ¿no? Pero ojo, porque esto no significa que cualquier marca pueda ponerse el disfraz de David y ya está, y con esto lo tenemos todo hecho. No, sería absolutamente ridículo y además es que se nota. Para que un David contra Goliat funcione, tiene que haber una asimetría real, ¿no? Frente a ese grande y ese pequeño, ¿no? Y además el pequeño tiene que representar algo valioso. Y algo valioso no solo para él, sino para algo que está fuera de él, ¿no? Es decir, que lo que está en juego tiene que importar más allá del propio interés del pequeño. Porque si no, no funciona. Si una marca se coloca en el papel simplemente de víctima, sin tener una verdad detrás, suena a manipulación. Si exagera su fragilidad, puede dar vergüenza ajena. Y si convierte al otro en un monstruo solo para quedar como la buena, pues se vuelve infantil. Y en el caso de Sabadell, la estructura funciona porque había una tensión clara. Una entidad más grande intentando absorber a otra más pequeña. Pero lo interesante de la campaña es que no se quedaba ahí, no se queda ahí. No dijo simplemente, pobrecitos de nosotros, que viene uno muy grande y nos va a comer. No. Lo que hizo fue elevar el conflicto y la pregunta dejó de ser la de ¿debe el BBVA comprar al Banco Sabadell? Y empezó a ser ¿qué pasa cuando dejamos que lo grande se coma a todo lo demás? Y ahí yo diría que está el giro fundamental. Porque ya no hablamos solo de bancos, hablamos de la vida, ¿no? De la sociedad. Hablamos de concentración, de independencia, del poder de poder elegir, de cercanía, del futuro que queremos. Y de si queremos, en definitiva, vivir en un mundo donde cada vez hay menos opciones, menos matices, menos voces, menos formas distintas de hacer las cosas. Y ahí David contra Goliat deja de ser una técnica narrativa y se convierte en una posición diferencial.
Y esto es muy importante para cualquier marca pequeña, porque muchas veces los pequeños cometen un error enorme, ¿no? Intentan parecer grandes, como decía antes, intentan sonar como los grandes, tener campañas como los grandes, hablar con el tono de los grandes y hacer promociones y descuentos lo más grandes posibles y publicar como los grandes y todo a lo grande. Y claro, no tienen nada que hacer, aquí pierden. No puedes jugar al juego del grande siendo pequeño, porque vas a perder. No tienes ni su presupuesto, ni su equipo, ni su alcance, ni su tipo de negocio. No tienes su capacidad de repetir un mensaje hasta que se meta y se tatúe en la cabeza, aunque no quieras, ¿no? Porque como decía, no tienes sus recursos. Pero sí puedes tener algo que una gran marca muchas veces no tiene, que es una mirada concreta, muy particular, una historia propia, una relación más cercana que ellos nunca podrán tener, una forma de hacer quizá menos eficiente, pero mucho más humana, una obsesión por el detalle que ellos jamás podrán imitar, una capacidad de escuchar de verdad, una identidad que no ha sido diseñada por un comité de grandes para no molestar a nadie, sino que solo te basta con gustar a unos pocos y gustarles mucho a esos pocos. Y eso es un valor gigante. Entonces la pregunta para una marca pequeña no es ¿cómo parezco más grande? No. La pregunta debería ser ¿qué tengo precisamente por ser pequeño que los grandes nunca podrán tener y nunca podrán imitar? Porque ahí puede estar tu fuerza. Y aquí, derivado de este, aparece el segundo mecanismo, que es el enemigo. Y quiero pararme un momento aquí porque cuando hablamos del enemigo en comunicación, yo creo que a veces se entiende fatal. Tener un enemigo no significa ir por ahí por la vida insultando a otras marcas, no. Y tampoco significa señalar con el dedo y decir ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, porque eso es completamente pobre, es que no tiene sentido ni tiene atractivo y además yo diría que es peligroso. Un buen enemigo de marca casi nunca es solo una empresa concreta. Un buen enemigo tiene más que ver con una idea, con una creencia, con una lógica instalada en el mercado, con una forma de hacer las cosas que tu marca viene a cuestionar. En este caso, sí, estaba BBVA como un actor concreto, como ese enemigo en concreto, pero si reducimos toda la campaña a Sabadell contra BBVA, nos quedamos en la superficie. El enemigo más interesante no es BBVA. El enemigo es la idea de que más grande no siempre es mejor. La idea de que crecer siempre significa absorber, ¿no? O sea, ir en contra de la idea, ¿no? De que más grande siempre es mejor, de que la idea de que crecer siempre significa absorber, la idea de que lo pequeño tiene que rendirse siempre ante lo grande, la idea de que si te viene alguien con más poder, pues lo normal es apartarse y hacerse pequeño. Y esto, como decía antes, es mucho más potente porque convierte al enemigo en esa conversación que todos entendemos y que todos hemos vivido. Y ya no estás construyendo una pelea entre dos logotipos, sino que estás construyendo una tensión cultural. Y aquí hay una lección enorme, yo diría, para cualquier marca. Y no es que yo aquí esté intentando tener una cátedra, ¿no? Que mis palabras sean cátedra porque yo misma me lo aplico. Es que esta campaña, el desmontar esta campaña, me hace ver muchas cosas y aprender mucho, ¿no? Y me lo aplico también a mí, ¿no? Nuestro enemigo no tiene por qué ser otra marca. De hecho, muchas veces no debe serlo. El enemigo, como decía, ¿no? Puede ser una mentira de tu categoría, una frase que todo el mundo repite, una presión que tu cliente siente, una promesa que ha normalizado aunque le esté haciendo daño, una manera de vender que tú no quieres seguir alimentando. No sé, por ejemplo, en moda puede ser la idea de que tu cuerpo tiene que adaptarse a la ropa, ¿no? Y que está tan instalada en la sociedad. En cosmética, pues esa piel imposible que parece que todos tenemos que alcanzar. En sostenibilidad quizá la culpa, ¿no? Y la necesidad de hacerlo todo perfecto. No sé, en alimentación, pues la comida rápida, sin historia. Pero bueno, no vamos a convertirlo en una lista infinita porque la idea es esta, ¿no? Es cuando una marca encuentra qué mentira no está dispuesta a seguir alimentando. Y aquí es justo cuando su comunicación deja de ser un catálogo igual a los demás,
Deja de ser mira qué producto tengo, mira qué promoción, qué descuento, mira qué bonito, y empieza a ser una mirada diferencial, ese universo de marca que tiene una postura concreta y empieza a decir, nosotros estamos aquí porque creemos que esto se puede hacer de otra manera. Y eso cambia completamente la relación con quien te escucha, porque ya no solo te está comprando, quiere pertenecer, ¿no? Se coloca contigo. Y esto nos lleva al tercer mecanismo de esta gran campaña de Sabadell, que para mí es una de las más bonitas de toda la campaña, que es un dragón que aparece por ahí y que coincide con el 23 de abril, día de Sant Jordi. Y el Banco Sabadell aquí lanzó una pieza llamada y dijo, ¿qué hacemos con el dragón? Y aquí hay una inteligencia cultural, ¿no? Aquí supieron escuchar, en este caso, un poco a la sociedad catalana y no se limitaron a decir cómo matamos al dragón o tenemos una amenaza, sino que buscaron una metáfora que pertenecía al territorio emocional de su gente, a Sant Jordi, el dragón, la leyenda, la calle, los libros, las rosas, ¿no? Cataluña, y supieron convertirlo en una historia que muchísimas personas tienen integrada sin necesidad de que nadie se la explique, y esto es muy, muy poderoso. Es lo que tiene una buena metáfora, ¿no? Que no necesita adornar, sino que traduce, ilustra. Y aquí mucho más, porque una OPA hostil es algo muy complejo que nadie entendemos. En cambio, ese dragón de Sant Jordi no lo es, todo el mundo lo entiende y además lo asocias directamente a esa amenaza. Es algo, ¿no? Es algo grande, algo que impone, algo que altera la vida del pueblo. Y como decía, la pregunta, que es un detalle que me parece muy, muy fino, la pregunta no era cómo matamos al dragón, sino que la pregunta es ¿qué hacemos con el dragón? Y eso parece una tontería, pero cambia muchísimo, porque ya no es una orden, no es un ataque frontal, sino que es una invitación, y además así lo lanzaron, una invitación a participar en el relato. Incluso proponían que tú mismo eligieras entre uno de los finales, ¿no? Entonces te mete dentro, te hace pensar, te hace jugar y te hace formar parte de la historia. Y además, como decía, ¿no? Lo hace desde un imaginario cultural compartido. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque muchas marcas creen que comunicar bien es explicar mejor lo que hacen. Y sí, a veces hay que explicar, pero muchas veces lo que falta no es explicación, lo que falta es traducción, ¿no? Es esa traducción con ese algo que haga tu verdad interesante, ¿no? Encontrar esa imagen, esa escena, ese símbolo, esa metáfora que permite que alguien sienta que ahí hay algo más, ¿no? Y que si se lo explicas técnicamente no le mueve nada. Y todas las marcas tienen dragones. No hace falta, ¿no? Aquí es un ejemplo muy concreto que todos vemos muy bien, pero a veces el dragón es una objeción de tu cliente, es una vergüenza interna, es una creencia heredada. A veces es simplemente una frase que tu cliente no se atreve a decir en voz alta, o es una presión de la sociedad que está normalizada y que ya nadie cuestiona. Y el trabajo de la marca no es decir solo este es mi producto, el trabajo de la marca es escuchar todo eso y encontrar una forma de hacer visible ese dragón que todos tenemos en todos los sectores. Y cuando lo haces visible, pues pasa lo que ha pasado con el Banco Sabadell, ¿no? Es esa sensación de exacto, joder, me está hablando a mí, era esto es lo que me pasaba y no sabía nombrar. Y entonces la comunicación es oro, en ese momento se convierte en oro. Y vamos al cuarto mecanismo, porque podría tirarme aquí además poniendo ejemplos concretos, pero no quiero alargarme mucho, quiero además que te resulte interesante y entretenido y no ir ahondando en cada uno de los puntos. Así que vamos al cuarto mecanismo, que a nivel de copywriting yo diría que es el más interesante, ¿no? Es el más de copywriting puro, que es la pieza de toda esta campaña que titularon Los puntos sobre las IES. Me parece maravilla porque demuestra algo que a veces se olvida, ¿no? Que un buen concepto de copy no es una frase bonita, no lo es. Un buen concepto de copy es una estructura que sostiene el fondo, la forma, el tono, la campaña y la actitud, ¿no? Es como ese concepto detrás, ese concepto paraguas que es capaz luego de sostenerlo todo y del que podemos tirar del hilo. Y poner los puntos sobre las IES es una expresión que todos entendemos, que todos conocemos, que significa, pues bueno, ya lo sabes, ¿no? Es como aclarar, decir las cosas como son, significa también, yo diría, marcar un límite, significa dejar de rodear el tema, significa, venga, vale, vamos a hablar claro. Y eso, en esta campaña concretamente, está muy, muy bien cogido.
¿Por qué? Pues porque el Banco Sabadell también necesitaba hacer un poco de pedagogía, tenía que explicar para la gente de a pie qué era una OPA hostil y tenía que explicar por qué se oponía a ella. Y tenía que dirigirse, sí, quizá a accionistas más técnicos, pero también quería hacer partícipe a toda la sociedad, y esto es complejo. Y tenía que hablar de riesgos, tenía bueno, pues era todo demasiado complicado, pero consiguieron hacerlo desde un lenguaje que entendía la gente, no desde ese lenguaje corporativo que nadie es capaz y que nadie iba a leer si lo hacían desde ya no que nadie iba a entenderlo, es que nadie lo iba a leer. O que solo lo iban a leer los que ya estaban dentro. Y en cambio, con este concepto de vamos a poner los puntos sobre las IES, consiguieron hacer algo pues muy diferente. Convierten esa explicación técnica en una conversación con sencilla y además con carácter, ¿no? No dijeron o no pusieron un gran titular con información relevante sobre la operación corporativa. No, dijeron, vamos a hablar claro. Y con este giro, que esto es copywriting puro, consiguieron lo que necesitaban, ¿no? Porque, como decía, no se trata de escribir más bonito, consiste en elegir desde qué lugar mental vas a entrar a la persona, ¿no? O vas a conseguir que la persona entre en el mensaje. Y aquí logran que las personas entren con mucha curiosidad, con mucho interés y con mucha claridad. Y de forma firme, o sea, no le quitan valor o potencia. Incluso diría que este mensaje contiene cierta chulería contenida, ¿no? Además, el concepto no se queda en un simple titular, ¿no? El de vamos a poner los puntos sobre las IES, sino que consigue bajarlo a la gráfica, es decir, combina algo que me parece muy, muy importante, ¿no? Que es esa parte de copy, esa parte de diseño, ¿no? Y que juntas, unidas, sumen. Y en los, si te fijas y si buscas esta campaña, el punto de la I aparece marcado con bolígrafo y hace mucho más patente y potente esta frase de poner los puntos sobre las IES. Y la imagen literalmente es que pone el punto. Y parece algo muy obvio y muy sencillo, pero no lo es, al contrario, ¿no? Y ocurre, yo creo, con las mejores ideas que parecen obvias cuando ya las ves hechas, pero que detrás hay mucha labor de ingenio y de elaboración. Y precisamente por eso son buenas, porque parecen al final muy sencillas. Y porque no necesitan explicación, ¿no? Que es lo mejor de este titular, ¿no? De vamos a poner los puntos sobre las IES. Es como que fondo y forma están diciendo lo mismo y, como decía, ¿no? Están sumando fuerzas. Y luego, además, esas palabras sobre las que ponen los puntos están muy bien elegidas. En este caso, hablamos de la palabra hostil, de la palabra contigo, posible y big, ¿no? Palabras con mucha carga, porque, y aquí lo he dicho más veces en varios episodios, ¿no? Es el poder de las palabras. Una palabra no es solo una palabra, sino es todo lo que esconde detrás, todo lo que significa, todo el marco de significado que abre. Y en este caso, pues hostil no es lo mismo que operación, es mucho más. Ese contigo no es lo mismo que accionistas, es hacerte partícipe. Ese posible no es lo mismo que, yo qué sé, que viabilidad. Y big no es solo grande, es todo un imaginario de tamaño, de poder, de escala, de músculo, de ambición. Y como decía, ¿no? Aquí se ve muy, muy bien el poder que tiene un buen copy. No se trata de escribir mucho, sino saber qué palabra tiene que llevar el peso en cada momento. Y a veces una campaña no necesita más texto, ¿no? Necesita como mejores puntos de apoyo y sujetarse sobre ¿no? Como en este caso, ¿no? Sobre ese concepto tan poderoso que ya lo sujeta y lo dice todo, ¿no? Que sostienen esa idea entera que hay detrás. Y que no son palabras, no son decoración, sino que es estructura y además que suena bien, en este caso apoyándose sobre esa frase hecha que todos conocemos, que además te colocan en el lugar exacto. Aquí la verdad es que eso, han sabido dar con justamente lo que necesitaban, ¿no? Con ese juego de palabras, ¿no? Que además no se queda solo en un juego de palabras, el de poner los puntos sobre las IES, sino que constituye toda su posición, su postura frente a esta campaña y frente a esta OPA hostil en la que se encuentra, ¿no? El banco. Y cuando el copy está bien trabajado, esto es lo que pasa, que no adorna, sino que estructura, ordena, clarifica, ilustra, da potencia, genera mucho interés. Y esto es, yo creo, justamente lo que han conseguido con esta campaña. Y por último, y para no extenderme demasiado, que no quiero que esto se convierta en una visita guiada por todas las acciones del Banco Sabadell, pero sí quiero hablar de una pieza, de un anuncio,
que forma parte de esta campaña, que es el anuncio de Noguera Alimentación. A ver, para quien no lo haya visto, la idea más o menos es esta. Es una especie de cortometraje, en el que podemos ver a una multinacional ficticia que llaman Food Market y que está a punto de adquirir una empresa familiar, que es Noguera Alimentación. Y que están todos pues en una notaría, ¿no? Imagínate un despacho con muchas personas muy serias sentadas. Todo parece listo para firmarse y justo en ese momento aparece una alternativa de financiación de una chica, ¿no?, que entra allí, que entra con una alternativa de financiación del Banco Sabadell que permite que esa pequeña empresa siga creciendo sin necesidad de venderse a la otra, ¿no?, a Food Market. Es decir, en ese momento tiene la capacidad de poder elegir. Y esto es un storytelling muy, muy bien utilizado, porque Sabadell podría haber dicho: apoyamos a las empresas que quieren seguir creciendo de forma independiente, y estaría bien, sería correcto, corporativo, pero también sería olvidable. En cambio, lo que hacen es contarte una historia, y además muy bien traída y muy bien contada. Es una empresa familiar, un momento límite, una decisión muy, muy importante, y en el último momento esa alternativa, ¿no? Y hay un conflicto y ese futuro que ya se vislumbra y que va a cambiarlo todo. Y de pronto entiendes la idea sin que te la subrayen 10 veces, y además poniendo el foco no en el ego de Sabadell o en su propia tensión interna, sino en lo que esto puede hacer por las empresas, ¿no? Y me parece muy, muy importante, porque muchas marcas tienen ideas buenas, pero no son capaces de contarlas. Dicen: sí, creemos en la autenticidad, creemos en la sostenibilidad, creemos en las personas, en la calidad, en la cercanía, y muchas veces es verdad, y lo sienten de verdad. Pero así contado suena a vacío completo. No se puede ver, no se puede tocar, no hay diferenciación con otros y no se recuerda. Entonces, estas ideas abstractas necesitamos concretarlas, aterrizarlas, necesitan como sujetarse dentro de una escena y contarlas, necesitan una historia pequeña que las haga comprensibles. Y cuando una idea, sin embargo, cuando es demasiado grande, no siempre hay que explicarla más, sino que hay que convertirla, ¿no?, como ha hecho el Banco Sabadell en este caso, algo muy, muy complejo, pero que ha sabido hacerlo pequeño, acercarlo a la gente y hacerlo visible, humano. Y eso es lo que hace que este spot de Noguera Alimentación pues sea tan potente. Y como decía, ¿no?, también no habla directamente del banco hablando de sí mismo, que esto sería, iba a decir ególatra, ya no porque sea ególatra, no, sino porque no interesa a la gente, sino que habla de otra empresa que está a punto de dejar de ser ella. Y en el fondo está hablando de sí mismo, está hablando del Banco Sabadell, pero lo hace poniendo el foco en su cliente. Y esto es muy, muy elegante y muy eficaz. No es como nosotros también estamos viviendo esto, y tú lo entiendes muy bien. Es como: esto va de nuestra OPA, somos David como tú, y toca justamente esa emoción que como una empresa pequeña pues puedes haber vivido. Y aquí aparece una idea que me parece, diría, el corazón de todo este episodio y de lo que quiero contarte, que es la sospecha de que ser nosotros mismos no basta, o quizá no baste. Y creo que muchas marcas comunican desde esa sospecha constante, desde esa ansiedad constante, la sospecha, ¿no?, de que no son suficientes, de que ser ellas mismas no basta. Entonces empiezan a disfrazarse, ¿no?, constantemente disfrazarse de otra cosa que no son, a copiar, a exagerar, a prometer de más, a hablar como lo que creen que se espera de ellos, a hablar de descuentos que encima no pueden sostener, porque ven que todo el mundo hace descuentos, a repetir fórmulas porque ven que a otros les funcionan, a decir: somos cercanos, somos sostenibles, somos diferentes, a decir lo que haga falta sin aterrizarlo, sin demostrarlo, sin saber cómo contarlo. Y al final, pues la comunicación se llena de ruido, pierde verdad, pierde interés y pierde conexión. Y esto conecta con algo que creo que repito mucho y que cada vez tengo más claro, y es que muchas marcas no tienen un problema de marketing, tienen un problema de identidad. No es que no tengan identidad, ¿no? Es que están quizá intentando optimizar algo que no han terminado de definir o que les da vergüenza contar, ¿no?, qué es lo que son ellos realmente. Y entonces, pues eso, ¿no?, hacen más campañas, más contenidos, más emails, más promociones, más automatizaciones, más mensajes, más impactos por todas partes, pero no han respondido a la pregunta más importante de todas, que es: ¿qué defendemos realmente? Y mientras eso no esté claro, todo lo demás son pues parches, pastillas,
y como una sensación de si yo estoy haciendo un montón de cosas, pero realmente no hay una construcción debajo que sujete todo. Y por eso esta campaña me parece tan interesante, porque hace lo contrario, no es una pieza aislada, no es un anuncio suelto, ni un golpe de efecto, es todo un sistema, ¿no? Es como que hay una plataforma detrás que es la de poder elegir es tu poder y bajo ese paraguas se construye todo, ¿no? Con esa misma idea y con mucha solidez. Y desde ahí pues salen estos puntos con tantísimo poder como son los que te he comentado, ¿no? Los puntos sobre las IES, el dragón, este corto de Noguera Alimentación, luego piezas dirigidas a accionistas, toda la pedagogía también que hay detrás, el tono único que tienen, los mensajes, cómo hacen partícipe a la sociedad con esos gestos culturales. Y todo pertenece al mismo mundo, a la misma plataforma y empuja hacia la misma idea y refuerza el mismo marco. Y esto para mí es una de las grandes diferencias entre una campaña brillante y una comunicación estructural, ¿no? Una pieza puede llamar la atención, pero un sistema realmente puede lograr cambiar la conversación, ¿no? Como en este caso. Y ahora, pues quizá te estés preguntando que, vale, sí, pero es que estamos hablando del Sabadell, que es una empresa muy grande. Yo tengo una marca muy pequeña. No tengo además una apostille encima de la mesa, no tengo un presupuesto de banco, no tengo una gran agencia detrás, como es en este caso, que tienen una grandísima agencia con muchos premios y esta misma campaña ha conseguido el premio a la creatividad 2026, ¿no? Yo simplemente dirás, tengo una tienda online, una marca con un producto, una lista de emails que tengo que cuidar y que tiene que convertir, campañas que tengo que sacar adelante y bastante tengo con llegar viva al jueves. Y lo entiendo perfectamente, porque lo vivo yo misma y lo vivo con mis clientes. Pero precisamente por eso diría que esto es muy útil. Este caso me parece muy útil y que puede ayudarte a reflexionar, ¿no? y a encontrar también tu punto, tu mirada y tu forma de comunicar. No para copiarlo, sino para entenderlo, ¿no? Y la enseñanza no es haz una campaña enorme con dragones, prensa spots y un concepto premiado. No. La enseñanza yo diría que es mucho más práctica que todo eso. No esperes a estar en una crisis para saber qué defiende tu marca. Párate un poco a pensarlo. No esperes a que alguien cuente tu historia por ti. No esperes a que el mercado te empuje a competir solo por precio. No esperes a que tu categoría te arrastre a hablar como todos y hacer lo que están haciendo todos. No esperes a tener que defenderte para descubrir que no sabes muy bien qué decir. Porque es que una marca yo diría que se defiende todos los días. Se defiende cuando decide no hacer un descuento, cuando defiende que no promete lo que no puede cumplir. Se defiende cuando explica por qué su producto cuesta lo que cuesta y ya está y no se va a rebajar. Se defiende cuando habla de su proceso sin convertirlo en puro postureo. Se defiende cuando no copia el tono de moda, el que está ahí, el que les funciona a otros. Se defiende cuando reconoce que no es para todo el mundo. Cuando entiende que no gustar a todos no es un fracaso, sino que es la condición que necesita para significar algo para los que de verdad van a entenderlo y van a seguir esa marca. Por eso si tienes una marca, creo que el ejercicio no es preguntarte cómo hago mi versión de la campaña del Banco Sabadell, porque no la vas a poder hacer, ni tienes que hacerla, ¿no? Es algo mucho más sencillo, o quizá no es más sencillo, pero creo que la pregunta que tienes que hacerte es ¿qué estás defendiendo realmente? ¿Qué idea de la que está en el ambiente, en tu categoría, no aceptas porque no piensas pasar por ahí? ¿O qué parte de tu forma de hacer sería una pérdida si desapareciera? ¿Porque es lo que te diferencia? ¿O qué palabras tendrías que aclarar si tuvieras que poner los puntos sobre las IES? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Y qué dragón necesita ver tu cliente para entender mejor lo que le pasa? ¿Y qué historia pequeña puede hacer visible esa gran idea tuya, ¿no? De tu marca? Entonces, si mañana alguien intentara contar tu marca por ti, ¿qué tendrías que defender en tu comunicación? ¿No? Yo creo que todo empieza por ahí. No es hablar más, no es publicar más, no es hacer más campañas, no es subirse a cualquier tendencia que llegue, sino es poder decir con claridad esto es lo que somos y esto es lo que defendemos y esto es lo que no vamos a negociar. Y si eso no encaja con todo el mundo, pues genial, está bien. Y esto lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Una marca fuerte no es la que gusta a todo el mundo, es la que consigue que quienes la entienden no quieran perderla.
Y esto es mucho más difícil, lo sé, pero ahí está el valor, ahí está lo más valioso de todo. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes una marca, como te decía, te dejo esta pregunta. ¿Qué tendrías que defender si mañana alguien intentara contar tu historia por ti? No hace falta que tengas un nuevo postil encima de la mesa. A veces el dragón viene en forma de descuento permanente, de tendencia, de algoritmo, de comparación, de miedo a no gustar, de frase vacía, de campaña que no dice nada pero queda bonita. Y quizá tu trabajo como marca empieza justo ahí, ¿no? En demostrar que sí, pero no diciéndolo, tienes que construirlo antes, haciendo como lo ha hecho el Banco Sabadell, ¿no? Pero a tu manera, poniendo los puntos sobre las síes, los que tú tienes que poner. Es decir, sabiendo muy bien qué palabras merecen llevar el punto, ¿no? Ese punto sobre las síes de tu marca. ¿Y qué me queda decirte? Pues lo que te digo siempre, que te suscribas a la Mellerletter en chloemeller.com/m/eme para no perderte lo que hay detrás y entender de verdad cómo se construye una marca que la gente elige. Quizá la tuya. Y por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?